Hola muchachos, vamos a iniciar con el estudio de las prácticas de laboratorio. En esta ocasión lo vamos a hacer de manera virtual y nos podemos apoyar con esta herramienta, el cual es esta página, Histology Guide. Vamos a encontrar que en esta página es un banco de imágenes extenso con muy buena definición. Tiene algo de teoría, la cual es una teoría concreta, resumida y muy bien estructurada. Para ello nos vamos a apoyar con la serie de laminillas, en las cuales se separa el estudio de la histología por diferentes capítulos que son muy compatibles con los capítulos que se presentan en el libro que estamos utilizando. Tenemos los principales temas como generalidades de los tejidos, la célula, y posterior a esto por separado vamos a analizar lo que es tejido epitelial, tejido conjuntivo, músculo, cartílago hueso, tejido nervioso, entre otros. Una vez que hemos estudiado estos temas básicos, vamos a continuar con el resto de temas que corresponde al estudio de los órganos y con ello poder conocer cómo es que funcionan los diversos sistemas. Si en algún momento ustedes necesitan estudiar un tema de manera rápida o acceder a él de manera rápida, pueden apoyarse con el índice en el cual viene todo ordenado en el sistema alfabético. Muy bien, y empezando con el primer capítulo, vamos a hablar acerca de las generalidades de los tejidos. Como bien sabemos y ya lo han expuesto ustedes en clase, el estudio de la histología se va a ir de lo más básico hacia lo más complejo, y para ello tenemos que conocer que existen 4 tejidos de manera generalizada. Uno de ellos es el tejido epitelial, el cual está constituido por diversas células que se forman muy contiguas una con otra, produciendo lo que viene siendo una barrera que nos va a ayudar a separar lo externo del cuerpo con lo interno del cuerpo. En este caso tenemos un ejemplo de la piel, en la cual la epidermis forma parte de este tejido epitelial que funciona como barrera para separar todo lo que hay en el medio externo e impedir que ingrese al medio interno del cuerpo. Recuerden que el tejido epitelial se va a clasificar de acuerdo a su morfología y estratos, y esto lo vamos a ver en el siguiente tema. Tiene muchas características. El tejido epitelial también reviste cavidades, por ejemplo la cavidad nasal, cavidad oral, el tracto digestivo como es esófago, estómago, intestino. El tejido epitelial produce sustancias mediante las diversas glándulas. Aquí tenemos un ejemplo de glándulas sudoríparas. ¿Okay? A nivel de la boca producen moco, por ejemplo. Pueden llegar a producir ácido clorhídrico en el estómago. Producen hormonas, entre otras. Y también el tejido epitelial es capaz de absorber sustancias, tal cual es el ejemplo cuando nos alimentamos. La absorción de los nutrientes se va a dar en el intestino delgado. Otro ejemplo es cuando colocamos parches a nivel de la piel con medicamentos, como estos tipos de medicamentos tópicos se absorben a través del epidermis para poder llegar al torrente sanguíneo que está justo en la dermis papilar, debajo de este tejido epitelial. Recuerden que el tejido epitelial, como lo pueden observar ustedes aquí, es un tejido avascular y sus principales fuentes de oxígeno y nutrientes van a provenir de lo que es el tejido conjuntivo laxo que se encuentra debajo de él. Otro tejido que vamos a estudiar muy importante es el tejido conjuntivo. Este nos ayuda a unir y brindar soporte al resto de tejidos, así como darle forma a los órganos. El tejido conjuntivo está dividido en tejido conjuntivo laxo, tejido conjuntivo denso y tejido conjuntivo embrionario. A su vez, el tejido conjuntivo denso se va a dividir en tejido conjuntivo denso irregular y tejido conjuntivo denso regular. Recuerden que el tejido conjuntivo, su principal célula que realiza la función es el fibroblasto, el cual se encarga de secretar las fibras colágenas para que éstas formen la estructura del cuerpo y también sirva de soporte. Hay ciertos tipos de tejidos conjuntivos especializados, como son el tejido adiposo, que aquí lo estamos observando en esta imagen, ¿ok? Adipocitos dispuestos en sábanas, y tejido conjuntivo denso irregular,
formando tabiques que separan a los adipocitos en lóbulos. Tenemos el tejido óseo, así como el cartilaginoso, y el tendón, que es un tipo de tejido conjuntivo denso regular, el cual tiene unas funciones específicas que en otros capítulos hablaremos de ellos. El tejido muscular tiene la función de contracción, lo cual nos permite el movimiento tanto del esqueleto, así como el movimiento de los diversos órganos. Este se va a dividir en músculo cardíaco, que forma propiamente al corazón, músculo liso, que se encarga de revestir todos los órganos que se encuentran en nuestro cuerpo y nos ayuda al funcionamiento y movimiento de estos. Un ejemplo de ello es la peristalsis del intestino, se va a realizar mediante la contracción y relajación de este músculo liso, así como las contracciones uterinas, por ejemplo. La dilatación o contracción de los vasos sanguíneos es otro tipo de ejemplo en este tejido muscular. El músculo esquelético, que como su nombre lo dice, es el que se encarga de mover el esqueleto, y también denominado músculo estriado, como lo podemos observar en esta imagen microscópica, en el cual se encarga de la contracción mediante las estructuras que estamos observando en el microscopio, que son los sarcómeros. Estos sarcómeros se disponen de una manera uniforme, lo que le da esa apariencia estriada. Y como bien sabemos, está constituido por proteínas de actina y miosina. Por último, tenemos al tejido nervioso, el cual su principal función es la de comunicación y transporte de información de una manera rápida y concisa. Este está formado principalmente por las neuronas, que son células muy grandes, suelen medir de 80 a 120 micras, y la estamos observando aquí. ¿Ok? El soma neuronal con su núcleo y nucleolo. Y se encuentran sumergidas en una matriz extracelular especializada, la cual también va a presentar otro componente celular, como podemos observar aquí, los diversos núcleos de estas células de la glía. Las células de la glía están constituidas por diversos tipos de células, que ya lo veremos más adelante, pero todos estos componentes de la glía es una manera de encajonar aquellas células que no corresponden a las neuronas. Por lo tanto, tenemos un tejido especializado en el transporte de información de una manera rápida y concisa. Hay varias maneras en las que el cuerpo puede transmitir información. Un ejemplo de ellas es el sistema endocrino, otro es mediante la sangre. Sin embargo, la información que se va a transmitir a través del sistema nervioso es un tipo de información específica. Y esto es hablando de una manera generalizada. Recordemos que los diversos tejidos van a tener un origen embriológico diferente. Ok, algunos vienen del neuroectodermo, otros de lo que viene siendo el endodermo y el mesodermo. Continuando con el análisis y estudio de la materia, vamos a seguir al siguiente tema, que es el capítulo 1, o vamos a hablar de la célula. Para ello debemos de recordar que en el estudio de histología es una materia en la que estamos estudiando la arquitectura del cuerpo y lo vamos a hacer de una manera morfológica. Si nosotros estamos analizando un tejido, debemos de observar las células que lo componen y las características de estas células. Para ello vamos a identificar el tamaño de las células, la forma que van a tener, su relación núcleo-citoplasma, la condensación de la cromatina, ya sea que presenten heterocromatina o eucromatina, dependiendo de la actividad de la célula, las tinciones del citoplasma, si es una célula con una tinción basófila, o así por así decirlo, para las tinciones que son afines a la hematoxilina, y una tinción acidófila o aquellas que son afines a la eosina. Y esto va a depender de la célula, sus secreciones que presente, si presenta o no presenta moco dentro de ella, entre otros. Los gránulos de secreción en algunos tipos de células especiales y las características tintoriales especiales. Por ejemplo, si nosotros queremos analizar lo que vienen siendo los depósitos de lípidos y los depósitos de glucosa en una célula, como los hepatocitos en el hígado, vamos a utilizar tinciones especiales para poder resaltar estas estructuras. Así como cuando queremos analizar el moco dentro de las células caliciformes que revisten el tracto digestivo. Para ello vamos a utilizar el microscopio de luz. Esta microscopía óptica es el microscopio que encontramos en cualquier laboratorio y el que vamos a utilizar en la universidad.
Nos habla un poquito de generalidades, esto ya lo vimos en el primer capítulo. Podemos observar que el microscopio se compone por una fuente de luz, el cual va a pasar por un lente, que es un lente condensador, para poder enfocar esa luz hacia la laminilla y el tejido que estemos estudiando en ese momento. Posterior a esto, nosotros lo vamos a visualizar todo mediante unos lentes especiales que nos ayudan a enfocar y hacer acercamientos o observar diversos campos de estos tejidos. Lo que representan estas flechas es como los diversos lentes van volteando un poco la imagen, ¿verdad? Por lo general lo estamos viendo en sentido contrario, siempre que nosotros observamos una laminilla en la cual estamos recorriendo hacia la derecha, por lo general se está recorriendo hacia la izquierda, y esto es por la inversión de imagen que se da a través de los lentes. Muy bien, nuevamente, analizando lo que viene siendo las diversas tinciones, ok, tenemos que en histología por lo general utilizamos la hematoxilina y eosina. La hematoxilina, o también denominado tinción basófila, va a ser aquella que tenga una carga positiva. Por lo tanto, va a teñir estructuras con una carga negativa. Recuerden que los polos opuestos se atraen. De otra manera, las tinciones basófilas tiñen a las estructuras con un pH ácido. También lo podemos ver de esa manera. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Lo que viene siendo el ADN, el RNA y algunos polisacáridos sulfatados. ¿Ok? Recuerden que las nomenclaturas son ácido desoxirribonucleico, su nombre ácido, ¿verdad? Es por las características que presenta esta estructura, y son afines a las tinciones basófilas o hematoxilina. Las tinciones acidófilas, principalmente la eosina es la que utilizamos. Esta va a tener una carga negativa, por lo tanto va a teñir estructuras con una carga positiva y suele teñir por lo general la mayoría de los citoplasmas en las células, de la matriz extracelular, entre otras. Si nosotros observamos un ejemplo de cada una de estas tinciones, tal cual como viene en el capítulo del libro, ¿verdad? Podemos observar aquí un corte de páncreas con una tinción a base de pura hematoxilina. En este otro ejemplo vamos a observar una tinción de páncreas a base de pura eosina, y en el último ejemplo tenemos una combinación de ambas tinciones. Haciendo una breve explicación del tejido que estamos analizando, podemos observar aquí secciones de páncreas, el cual está constituido por lobulillos pancreáticos que se separan por tabiques de tejido conjuntivo y tejido adiposo. Recordemos que el tejido o la glándula pancreática tiene una función exócrina y una función endócrina. La función exócrina, como su nombre lo dice, va a secretar hacia afuera. ¿Qué es lo exterior del cuerpo? Bueno, la luz del tubo digestivo. Y por ello vamos a observar algunos conductos excretores, ¿ok? Que los podemos diferenciar muy bien de las arterias o las venas. Ahorita en un momento les voy a comentar por qué. También tiene una función endócrina, como su nombre lo dice, ¿verdad? Que son los islotes de Langerhans. La función endocrina es mediante la secreción de sustancias hacia el torrente sanguíneo o hacia la parte interna del cuerpo. Y a estas sustancias se les van a denominar hormonas. Si nosotros hacemos un acercamiento a alguno de estos lobulillos pancreáticos, podemos observar el componente de páncreas exócrino y endocrino. El páncreas endocrino va a estar constituido por estos islotes de Langerhans. Como pueden observar, contienen células de una morfología redonda. Nosotros en patología la denominamos epitelioides. ¿Okay? Son células que van a presentar una relación núcleo-citoplasma aproximadamente de 3:1. Si nosotros delimitamos muy bien el citoplasma de ella, el citoplasma es eosinófilo con gránulos eosinófilos. El núcleo es redondo, contiene nucleolo, la cromatina está grumosa. Nosotros nos referimos a una cromatina grumosa cuando presenta heterocromatina, que son las zonas claras, las zonas basófilas, y presenta eucromatina, que son las zonas claras. ¿Ok? Así como capilares, donde van a haber las secreciones de estas sustancias. El páncreas exócrino, como su nombre lo dice, va a secretar hacia la parte externa del cuerpo o hacia la luz del tubo digestivo. Este se dispone en islotes,
los cuales presentan estas células secretoras que contienen nuevamente, ¿verdad?, su núcleo en la porción basal. Si nosotros delimitamos este islote, esta es la región basal, aquí estaría la membrana basal, y secretan sus sustancias hacia un conducto excretor, el cual se van astomosando, formando conductos de mayor calibre hasta llegar a un conducto interlobulillar. Nuevamente, en este caso, el epitelio de revestimiento es de tipo cilíndrico simple, como lo pueden observar, es una célula más alta que ancha. ¿Ok? Y podemos apreciar los gránulos de secreción dentro de su citoplasma. Es muy difícil seguir el trayecto de un conducto excretor y su punto en donde se van a astomosar con un conducto interlobulillar, ya que son cortes microscópicos. ¿Okay? Pero nosotros debemos de hacer el ejercicio de poder traspolar todo esto a una imagen tridimensional y con la información que tenemos imaginarnos de cómo es el trayecto de todos estos conductos, los cuales van recolectando sustancias de todos los acinos para terminar drenándola a un conducto excretor. Este conducto está revestido por un epitelio cúbico simple, el cual, conforme van recolectando de diversos puntos las sustancias producidas, terminan en un conducto principal, o también denominado el conducto de Wilson. Y aquí tenemos un ejemplo del conducto principal. ¿Ok? En este caso el conducto está revestido por un epitelio cilíndrico simple. Podemos observar su membrana basal y debajo de él tejido conjuntivo. ¿Ok? Recordemos las características teóricas que comentamos del epitelio. Es un tejido avascular, no se observan vasos sanguíneos dentro de él. Las células se encuentran muy unidas una con otra para formar una barrera que separa lo ya externo de lo interno. Va a tener una cara apical, una cara lateral y una cara basal. Y su nomenclatura se va a dar por su morfología y sus estratos. En este caso tiene una morfología cilíndrica y un solo estrato, por lo que se le denomina epitelio cilíndrico simple. El tejido conjuntivo, que es otro tipo de tejido que vamos a analizar después, está formado por fibroblastos, que son células alargadas, también denominadas fusiformes, como algunos de ustedes las comentaron en las exposiciones. El citoplasma es muy difícil determinar en dónde inicia y en dónde termina su citoplasma, ya que la tensión del citoplasma es eosinófila, similar al de las fibras colágenas, y se mezcla todo esto. ¿Okay? Sin embargo, conocemos la teoría y siempre que vamos a estudiar un tejido debemos de saber la teoría. Así como diversos vasos sanguíneos. Por ejemplo, anteriormente les comentaba que teníamos secciones de una arteria y una vena, ¿okay? Y que podíamos identificarlos o separarlos del conducto excretor. Pues aquí está, ¿verdad? La arteria contiene un revestimiento epitelial de tipo epitelio plano simple. Como pueden observar, es plano, es una célula más larga que alta y es simple, de un solo estrato. Son células endoteliales y contiene pues lo que viene siendo su capa mucosa y adventicia. Recordemos que las arterias contienen una capa íntima, una capa media y una capa adventicia. Ya lo estudiaremos más adelante. Así como la vena contiene su epitelio de tipo plano simple también. ¿Okay? Su capa íntima que en esta vamos a encontrar el tejido epitelial. Su túnica media, que es muy delgada comparado con la arteria, y una túnica adventicia, que es de tejido conjuntivo. Muy bien, jóvenes, y esto es un ejemplo rápido de lo que viene siendo el páncreas. Después vamos a hablar bien del tema a fondo y de las sustancias que secreta. ¿Okay? Sin embargo, para fines del capítulo vamos a analizar todo ahora con atención a base de pura hematoxilina, en la cual vamos a observar cómo la hematoxilina por lo general suele brindar una tinción generalizada pero específica. De hecho, un tejido más o menos se puede llegar a estudiar con solamente esta tinción. No vamos a obtener un buen contraste, sin embargo, sí se pueden definir estructuras. Si nosotros analizamos todo lo que estudiamos en la imagen pasada, podemos observar lo que viene siendo los islotes de Langerhans, acinos pancreáticos, el conducto principal excretor. ¿Okay? De hecho, aquí observamos como algunos conductos que contienen un epitelio de tipo cúbico simple, bien, tienen su trayecto hacia este conducto para transportar todas las sustancias que se produjeron en el páncreas exócrino y secretarlas en la luz de este tubo principal. Un vaso linfático, ¿okay? Pasando por un lado. Nuevamente conductos excretores, que van a terminar anastomosándose con este conducto excretor principal.
Muy bien. Si analizamos todo eso en otra tinción, que en este caso vamos a analizarlo con una tinción puramente de eosina, podemos observar que la tinción pues es acidófila, o por así decirlo, a la tinción que la observamos de manera rosada. Esta tinción es un poquito menos específica que la tinción de hematoxilina, de hecho se ve todo como más empalmado. Sin embargo, cuando combinamos las dos, pues esta tinción nos sirve para dar un adecuado contraste. ¿Okay? Recordemos nuevamente las características que va a teñir una tinción. En este caso la eosina tiñe por lo general el citoplasma, de hecho observamos los gránulos citoplasmáticos fuertemente teñidos y la matriz extracelular. ¿Ok? Principalmente hablando de las fibras colágenas o de las capas musculares. ¿Ok? Muy bien. Y ese es un ejemplo acerca de cómo nosotros utilizamos ambas tinciones para poder dar un adecuado contraste y así realizar el estudio de lo que viene siendo la materia. Esto es hablando solamente de las tinciones básicas, que es la tinción de hematoxilina y eosina. Más adelante vamos a hablar de otras técnicas que utilizamos para el estudio de los tejidos. Muy bien. Recordando que la hematoxilina se va a encargar de teñir estructuras ácidas, como por ejemplo el núcleo de las células, ¿ok? Y algunas porciones del citoplasma y la matriz extracelular. Diferencia de la eosina, que le va a dar un adecuado contraste a todo. Aquí tenemos, ¿verdad?, de color morado. Nosotros lo denominamos basófilo por el tipo de tinción que estamos utilizando. ¿Ok? Va a contener lo que viene siendo, va a resaltar lo que viene siendo el núcleo celular. Perdón, el núcleo celular lo vamos a observar aquí. Una disculpa por el internet, ¿verdad? Está algo lento a esta hora. Es común que a esta hora esté saturada las redes. El núcleo, así como la cromatina, y la eosina tiñe el citoplasma en general y la matriz o las proteínas de la matriz extracelular. Muy bien. Continuando con el tema, vamos a estudiar la morfología de las diversas células. En este caso vamos a hablar de morfología, tamaño y relación núcleo-citoplasma. Para ello tenemos tres tejidos, ¿ok? Ganglio linfático a la izquierda, en medio tejido nervioso y a la derecha tenemos lo que es hígado. Muy bien, iniciando con el ganglio linfático, ¿verdad? Que es un órgano linfoide. Recuerden que cada vez que estemos estudiando una laminilla, vamos a observar en este recuadro azul en qué punto de la laminilla estamos y en dónde estamos realizando un acercamiento. El ganglio linfático es un órgano linfoide que nos ayuda al sistema inmunitario. Este va a contener tejido linfoide, ¿verdad? En el cual hay linfocitos B, linfocitos T. Tiene un componente sinusoidal en donde vamos a encontrar flujo de la linfa con cordones medulares que también contienen histiocitos, que son otro tipo de células del sistema inmunitario. ¿Okay? Los linfocitos y los histiocitos tienen un origen diferente, así como una función diferente. Todo esto se encuentra rodeado por una cápsula de tejido conjuntivo denso y regular. Es por ello que les comento que el tejido conjuntivo forma parte de los órganos. ¿Okay? Y recordando que un tejido es un conjunto de células que desarrollan una función entre sí, el tejido conjuntivo es un tipo de tejido el cual es un conjunto de células, fibroblastos, linfocitos, vamos a encontrar histiocitos, vasos sanguíneos en él. Y el tejido linfoide es otro tejido en el cual vamos a encontrar un conjunto de células como son linfocitos B, linfocitos T, histiocitos nuevamente, y todas ellas tienen una función entre sí. Cuando estamos hablando de un órgano, como en este caso, el ganglio es propiamente un órgano linfoide, es porque tenemos dos o más tejidos realizando una función entre sí. En este caso tenemos tejido linfoide y tejido conjuntivo, ambos realizando una función entre sí y formando un órgano, en este caso un ganglio linfático. Muy bien. Un acercamiento a los linfocitos para que observamos la estructura que estos van a presentar. Ok, son células redondas, son células pequeñas, las cuales
van a contener una alta relación núcleo-citoplasma, ya que tienen un núcleo pues no un tanto tan grande, pero tienen muy poco citoplasma ese tipo de células. También otro detalle importante es que estas células por lo general presentan su cromatina condensada. De hecho es común observarlas de una manera hipercromática, también las podemos denominar, ¿ok? Como lo estamos observando aquí. Pareciera que solamente es puro núcleo, no se observa el citoplasma, por supuesto que presenta citoplasma, pero a este nivel y con microscopía óptica no es posible identificarlo en muchas de ellas. Podemos hacer una comparativa con las células que forman la capa muscular de los vasos sanguíneos, en las cuales estos miocitos presentan un núcleo alargado con eucromatina, ¿verdad? Presentan un citoplasma eosinófilo y son unas células un poquito más grandes, con una morfología diferente en comparación con los linfocitos. Asimismo, si nosotros estudiamos lo que viene siendo el tejido adiposo que rodea el ganglio linfático, vamos a observar que los adipocitos son células que presentan un poquito más grandes, ¿ok? Por lo general, un linfocito suele tener una medida, comparado con un eritrocito, ¿verdad? Una medida pequeña de 10 a 12 micras. Comparado con el adipocito, aquí tenemos un ejemplo de un adipocito, aquí hay otro adipocito, son células redondas, son células grandes, todo esto es un adipocito, todo esto es una célula, tienen un citoplasma claro porque la vacuola lipídica con el proceso del tejido que es sometido a calor, pues se desintegra la vacuola lipídica y el núcleo se encuentra desplazado a la periferia. Ok, es un núcleo pequeño en comparación con lo que viene siendo el tamaño de la célula. Entonces aquí estamos observando varias células, las cuales presentan diversa morfología, diverso tamaño, diversas características tintoriales, características de su citoplasma, características de su núcleo. Una célula muy grande que podemos analizar es, nuevamente observemos el recuadro aquí en la esquina superior izquierda. Son las neuronas, ¿okay? Que forman parte del sistema nervioso. Las neuronas son de las células más grandes, como le habíamos comentado anteriormente, suelen medir de 80 a 120 micras. Estas células pues se encargan de lo que viene siendo la síntesis y transporte de información, así como del procesamiento de esta. Estas células resaltan, ¿verdad? Por su tamaño. Todo esto es el soma o el cuerpo neuronal. Y tenemos en el centro el núcleo, el cual es redondo, es un núcleo grande, con una cromatina condensada y un macronucleolo prominente. Y la podemos comparar con las células aledañas a ellas, que son células de la glía. Después vamos a estudiar de qué tratan estas células. Aquí tenemos oligodendrocitos, que forman la vaina de mielina, astrocitos, que brindan soporte y forman la barrera hematocefálica, células de la microglia. No se observan aquí ependimocitos, pero también se encuentran dentro del sistema nervioso central y son diversos tipos de células las que forman la glía. ¿Okay? Recordemos que tenemos neuronas y células de la glía. Así como los hepatocitos que forman a este órgano, el hígado. Los hepatocitos son células muy peculiares ya que tienen diversas funciones. Una de ellas es el almacenar sustancias que nos brindan energía, como es la glucosa, los lípidos. Otra función muy importante es el filtrado de la sangre y el metabolismo de diversas sustancias, por ejemplo algunos medicamentos como es el paracetamol. ¿Okay? Y si nosotros hacemos un acercamiento a lo que viene siendo tejido hepático, podemos observar que los ácidos hepáticos están dispuestos o están formados por hepatocitos, que son células que de manera característica las denominamos como células poliédricas. Poliédricas porque tienen esos límites citoplasmáticos muy bien definidos. Son límites citoplasmáticos que le dan una forma como geométrica, como si estuviéramos observando un hexágono, un pentágono o alguna otra figura geométrica. ¿Ok? Tienen una relación núcleo-citoplasma extensa,
y el núcleo y el citoplasma, va a tener diversas características tintoriales de acuerdo a las sustancias que están almacenando, hablando de lípidos y hablando de glucosa principalmente. Aquí tenemos ahora sí un hepatocito con esos bordes muy rectos que le dan esa forma poliédrica. A simple vista parecía ser una célula redonda, ¿okay? Pero ya viéndolo con mayor detalle, pues observamos que sus bordes son muy marcados y rectos. La relación núcleo-citoplasma está incrementada, mayor a 3:1. El citoplasma presenta zonas claras, zonas eosinófilas, dependiendo, ¿verdad? Está usando de lípidos, de glucosa, entre otras sustancias. Vamos a observar también entre cada hepatocito estos restos de pigmentos biliares, ya que el hepatocito es una célula que también tiene una secreción exócrina, que es la bilis. La bilis nos ayuda a la absorción de grasas. Después lo vamos a analizar. Muy bien. Continuando con el tema, pues tenemos otros tipos de células, ¿verdad? Con diversa morfología. Para ello nos ponen el ejemplo de lo que viene siendo un frotis sanguíneo. Recuerden que el frotis sanguíneo, que lo estamos observando a la izquierda de la imagen, es solamente colocar una gota de sangre en una laminilla y con otra laminilla hacer una extensión o un barrido de esta gota de sangre. En la imagen de en medio tenemos un corte de tráquea y a la derecha tenemos un corte de lo que viene siendo intestino delgado. Si nosotros analizamos lo que viene siendo el frotis sanguíneo, le voy a dar de corrido. Para actualizarlo, vamos a observar que en el frotis sanguíneo tenemos lo que viene siendo glóbulos rojos y en un menor porcentaje glóbulos blancos. Los glóbulos rojos son los eritrocitos, tienen ese característico halo central, en el cual pues es claro porque la luz pasa completamente, ya que es un punto muy delgado del eritrocito, tan delgado que permite el paso completo de la luz. Ya lo analizaremos. Los leucocitos son células que se encargan del sistema inmune, ¿verdad? Pueden ser lo que viene siendo neutrófilos o polimorfonucleares, como su nombre lo dice. Tienen núcleos de varias formas. Es un solo núcleo, en ocasiones da la apariencia de ser 3 núcleos, pero es porque en el corte no salió la unión de los lobulillos, pero es un solo núcleo. ¿Okay? Y vamos a encontrar otras células como son linfocitos. Recuerden que la relación núcleo-citoplasma del linfocito está muy elevada. Algunos histiocitos, ¿okay? Que tienen una muesca característica. Monocito, histiocito son términos que son muy que son casi sinónimos, ¿okay? Provienen del mismo sistema monocítico fagocítico. En el corte de tráquea podemos observar diversas características tintoriales. De hecho, desde esta imagen ya están observando esta banda basófila. Recordemos que por lo general la matriz extracelular se tiñe de color rosa o acidófila, pero hay sustancias que tienen una afinidad por esta estructura basófila, ¿okay? Y esto corresponde a la capa cartilaginosa de la tráquea. Aquí estamos observando la mucosa de la tráquea. Esta es la luz, por aquí pasa el aire cuando respiramos. Tenemos glándulas que están constituidas también por tejido epitelial, conductos excretores de estas glándulas que secretan el moco hacia la luz. Esto permite que esté el epitelio lubricado para impedir que haya resequedad por el aire áspero que solemos respirar. Y un acercamiento al tejido cartilaginoso, podemos observar que que ya lo estudiamos, ¿verdad? En los temas que ustedes dieron, presenta lo que viene siendo, o que están por dar, presenta lo que viene siendo su capa externa o pericondrio, ¿ok? En el cual se divide en dos, recuerden, ¿ok? Un pericondrio externo constituido por fibroblastos, un pericondrio interno constituido por condroblastos, y tenemos propiamente el tejido cartilaginoso, en el cual está constituido por condrocitos dispuestos en grupos isógenos de 2 o de 4. ¿Okay? Por aquí tenemos algunos grupos isógenos constituidos por 4, así como su matriz territorial y su matriz interterritorial. Las glándulas secretoras están constituidas por un tejido
epitelial, el cual es un epitelio cilíndrico simple. No observamos la luz al centro de la glándula, bueno, en este caso sí, pero debemos de saber que se encuentra la luz. Aquí tenemos la luz, por lo tanto esta es la cara apical de la célula. Esta es la cara basal, de hecho esta franja eosinófila es la membrana basal de esta glándula. Y podemos analizar que esta célula es más alto que ancho. Por lo tanto es un epitelio cilíndrico y este es de tipo simple. Muy bien, todas estas células van a encargarse de producir moco, como lo habíamos comentado, ¿verdad? Para lubricar lo que viene siendo la tráquea, su membrana basal. Por lo tanto esta es la cara basal de la célula. Este es un tejido epitelial, por lo tanto es un tejido vascular y sus nutrientes van a provenir del tejido conjuntivo que se encuentra justo debajo de él. ¿Ok? Muy bien. No se les olvide, muchachos, aplicar siempre la teoría para los diversos tejidos que están estudiando. Para ello deben de leer mucho y analizar muchas imágenes. Muy bien, no quiso cargar esto, pero vamos a continuar con el tema. Tenemos lo que viene siendo secciones de intestino delgado. El intestino delgado está formado por varias capas y cada capa contiene varios tejidos y cada tejido tiene varias células. Tenemos la capa mucosa, la capa submucosa, las capas musculares, ya que son dos, una longitudinal y una circular, y por fuera tenemos un tejido conjuntivo que es la capa serosa. En este caso vamos a hacer un análisis de lo que viene siendo la capa mucosa, que compone a todo esto. ¿Ok? Y es muy importante comentar que la capa mucosa va a estar constituida por diversos tejidos. Tenemos tejido epitelial, que la reviste por fuera, y como ustedes ya lo vieron y ya lo identificaron, es un epitelio de tipo cilíndrico simple. Así como tejido conjuntivo laxo. ¿Ok? Todo esto forma la capa mucosa. Tenemos que presenta proyecciones o vellosidades, las cuales son proyecciones del tejido conjuntivo y revestidas por tejido epitelial, así como invaginaciones que forman glándulas o criptas. Muy bien, un acercamiento a este nivel. El intestino delgado se encarga de la absorción de nutrientes, ¿ok? También ayuda al metabolismo de nutrientes, contiene varias enzimas, principalmente los enterocitos, contienen varias enzimas que los ayudan a la digestión y absorción de los nutrientes, así como algunas secreciones hormonales, ¿ok? Muy bien. Es un epitelio de tipo cilíndrico simple, aquí lo podemos observar mejor. En ocasiones se observa como un epitelio estratificado, pero es por el corte es oblicuo, ¿verdad? O no es un corte perfecto, agarra varias capas, lo que da la apariencia que fuera estratificado. Pero en un corte único podemos observar que es un epitelio cilíndrico simple. Muy bien. Y las invaginaciones, que si nosotros cortamos esto de una manera transversal, lo vamos a observar así. ¿Ok? Porque el corte es transversal. Entonces tienen que hacer ese ejercicio, muchachos, de poder dilucidar porque esto es igual que todo esto, y esto es por la dirección de corte, ya que toda la estructura y la arquitectura del cuerpo no es en 2D, ¿verdad? Es una estructura tridimensional. Muy bien. Y está además mencionar las características de la hematoxilina, de la eosina, entre otras cosas. Vamos a continuar con el tema. Hay otras tinciones especiales que podemos utilizar dependiendo de lo que queramos estudiar. Tenemos, por ejemplo, el azul de toluidina, que nos ayuda a estudiar lo que viene siendo algunas sustancias citoplasmáticas. En este caso nos pone el ejemplo de cerebelo. ¿Ok? Y a nivel de las neuronas nos vamos a encontrar, o de las células de Purkinje, que también es un tipo de neuronas del cerebelo, vamos a encontrar lo que vienen siendo los corpúsculos de Niels. Recordando nuevamente que todo lo que estamos estudiando en esta imagen se va a encontrar en este recuadro azul en la esquina superior izquierda. Aquí tenemos el cerebelo, que contiene sus capas molecular y granulosa. Entre estas capas tenemos a las neuronas, que son las células de Purkinje. Ustedes ya las pueden observar, ¿ok? De una manera facilitada. Y están observando que una capa es hipercelular y otra capa es hipocelular. Recuerden que el cerebelo tiene diversas funciones. Una de ellas es coordinar los movimientos finos, ¿ok?
ayuda al equilibrio, entre otras cosas, pero principalmente los movimientos finos. ¿Qué es un movimiento fino? Bueno, contar monedas, escribir, etcétera, etcétera. Hablar. Y los corpúsculos de Neal son esas sustancias que se encuentran dentro del citoplasma, que son como condensaciones de neurotransmisores que se encuentran en el soma neuronal. También lo podemos estudiar a nivel de lo que viene siendo el hígado. Ok, aquí tenemos nuevamente el recuadro. Y vamos a observar cómo se van a teñir algunas sustancias dentro de lo que viene siendo el citoplasma. Por ejemplo, aquí lo estamos observando con esta azul-toluidina que corresponde pues a lípidos principalmente. ¿Okay? Lípidos y glucógeno. Otro tipo de tinción es la tinción o el método de Golgi. El método de Golgi viene por Camillo Golgi, ¿verdad? Que con esta tinción a base de plata descubrió el aparato de Golgi. Esto fue aproximadamente en 1898. Recuerden que al principio se analizó primeramente lo que viene siendo la célula solamente como una celdilla. Y esto fue mediante el estudio microscópico de un corcho, ¿verdad? O un pedazo de madera en el cual no se llevó ninguna preparación histológica, ningún método de conservación. Solamente se tomó este pedazo de corcho y se analizó bajo el microscopio observando celdas muy uniformes. Obviamente estas celdas estaban vacías porque no se realizó ninguna preparación histológica, pero de ahí viene el nombre de célula o celdilla. Después, con el pasar del tiempo, que se lograron procesar los tejidos y se lograron aplicar ahora sí tinciones a los tejidos para poder realizar estos contrastes, se descubrió que aparte de las células o que dentro de estas celdillas había un órgano que es el núcleo. Y no fue hasta 1898 donde se descubrió el primer organelo o el segundo organelo aparte del núcleo, que fue el aparato de Golgi. Esto fue mediante esta tinción a base de plata. Vamos a observar un acercamiento aquí del epidídimo, que forma parte de lo que viene siendo la estructura del testículo. ¿Okay? Un acercamiento rápido para no demorarnos tanto. Tenemos lo que viene siendo la célula. ¿Okay? Es un epitelio cilíndrico simple, su cara basal, el citoplasma anaranjado, el núcleo no está teñido, por lo tanto se representa como este espacio claro, ya que no es afín a esta tinción, y aledaño al núcleo tenemos esta sustancia que tiñe fuertemente con este método de Golgi, el cual corresponde al aparato de Golgi, y fue ahí donde se descubrió que había algo más que el núcleo y era este organelo. Lo vamos a observar mejor en el siguiente ejemplo, que es un ejemplo de hígado. ¿Ok? Vámonos rápido. Ya habíamos hablado de la célula del hígado con su forma poliédrica. Nuevamente, el núcleo está sin teñir, por lo tanto representa un espacio claro. Y el aparato de Golgi tiene esa forma o esa manera serpentiginosa en la que se dispone el aparato de Golgi. Recuerda que tiene diversas funciones como la síntesis de lípidos, de proteínas, entre otras. Y es una tinción muy bonita, es una tinción muy representativa, y así es como fue evolucionando el estudio de la histología, muchachos. Para poder obtener la información que ahora tenemos con el acceso que ahora tenemos, incluso lo podemos ver desde nuestra casa mediante una computadora, tuvieron que pasar años de estudios, de investigación y de poder comprobar teorías para poder llegar a estas conclusiones. Continuando con otra tinción, podemos utilizar una tinción para mitocondrias, la cual también es una tinción a base de lo que viene siendo plata. ¿Okay? Esta tinción nos ayuda principalmente a lo que viene siendo la tinción de núcleos y mitocondrias. Tenemos un ejemplo de lo que viene siendo intestino delgado, el epitelio cilíndrico simple que observamos en el ejemplo anterior, que les puse intestino delgado. En este caso podemos observar que es un epitelio cilíndrico simple. ¿Ok? Podemos apreciar que el núcleo se tiñe con esta tinción y que las mitocondrias tienen una forma como de, bueno, las describe aquí como de zanahoria, ¿verdad? Y como si estuvieran de una manera, ¿cómo se dice? De una manera vertical o paralela a la dirección de la célula. Entre el núcleo y las mitocondrias hay un espacio claro. Este espacio claro corresponde al aparato de Golgi, porque con esta tinción, o más bien el aparato de Golgi no es afín a esta tinción, por eso se representa como un espacio claro. Muy bien. Continuando con las tinciones, tenemos pues algunas tinciones, ¿verdad? Como unas para lo que viene siendo el análisis de la cromatina, ¿ok?
Este es con una tinción o una reacción de Fulgen, en la cual pues vamos a observar que algunas células contienen una mayor cantidad de cromatina y se tiñe fuertemente de un color eosinófilo. Un detalle muy, más que nada un color magenta, ¿no? Un detalle muy importante que nos quieren ejemplificar en este corte es que lo comparemos con los eritrocitos, los cuales son negativos a la tinción, porque recuerden que el eritrocito es una célula que ya no tiene núcleo. Antes de salir de la médula ósea, que es donde se producen los eritrocitos, pierden el núcleo, por lo tanto es una célula sin núcleo. ¿Ok? Muy bien. Y el resto solamente queda como un contraste muy tenue, sin restarle importancia a lo que viene siendo la cromatina del núcleo. Tenemos también lo que viene siendo la tinción de Paz. ¿Ok? Esta tinción de Paz nos ayuda a teñir polisacáridos. Ya lo habíamos visto en la primera exposición que vimos. O la primera presentación que les di en clase. Tenemos aquí un ejemplo de los hepatocitos. Ok, vámonos rápido. Estamos en esta región. De acuerdo al recuadro. Nuevamente los hepatocitos con su forma poliédrica. Ok, esto es muy repetitivo para que se los memoricen. Y podemos observar cómo la glucosa que almacena el hepatocito tiñe fuertemente con esa tinción de Paz, la cual es una tinción rojo magenta, ¿no? Glucosa pues es la que nosotros almacenamos en los hepatocitos, nos ayudan para lo que viene siendo es como un almacén de energía. Cuando estamos en ayunas, utilizamos esta glucosa almacenada en los hepatocitos para poder continuar con nuestro día. Este es un hígado de un animal que ha sido alimentado, y en este otro ejemplo, ¿verdad? Este es un ejemplo de un animal que está en ayunas. ¿Okay? Observen que hay zonas en las cuales carece de glucógeno el citoplasma del hepatocito, o en todos ellos, en comparado con un animal que ha sido alimentado, en el cual pues sus reservas de glucosa son abundantes, ¿no? Podemos observar que todo el citoplasma, casi todo el citoplasma del hepatocito, pues se encuentra con depósitos de glucosa. De hecho, hasta la célula se observa un poquito más grande, ¿no? O hinchada por esta glucosa. Así que mucho cuidado con los ayunos, muchachos. Son buenos algunos periodos de ayuno para movilizar grasas y azúcares, pero pues no hacerlo como un hábito. Muy bien. Viendo otras o analizando de otra manera el cuerpo, aquí tenemos un ejemplo de lo que viene siendo nuevamente el cerebelo. ¿Ok? El cerebelo con esa forma característica arborescente. Haciendo un acercamiento de podemos observar sus capas. ¿Ok? Su capa interna, o también denominada capa granular, y su capa externa, o también denominada molecular. Muy bien. Recordemos que entre cada capa tenemos lo que viene siendo las células de Purkinje, que son neuronas. Aquí está, capa granular, capa molecular y las neuronas. Podemos observar el axón de algunas neuronas. ¿Ok? Son células muy grandes las neuronas. Aquí tenemos otra neurona. ¿Ok? Y sus proyecciones, sus dendritas. Sus proyecciones arborizantes de las dendritas. Llega un punto donde ya se pierde y se mezcla, o da la apariencia que se mezcla con el resto de la matriz extracelular producida por las células de la glía. ¿Ok? Aquí tenemos más células de la glía. Estas neuronas, sus células de Purkinje, pues sirven para comunicar una capa con otra y hacer sus interconexiones para así regular los movimientos del cuerpo, el equilibrio y entre otras funciones que tiene el cerebro. Si nosotros estudiamos todo esto con lo que viene siendo el azul de toluidina, podemos observar las características del núcleo que ya comentamos anteriormente. Si lo analizamos con un método de Golgi, aquí tenemos regiones de cerebro, y en la porción posterior, cerebelo, con su forma arborescente. La tinción de Golgi también es una tinción a base de plata que tiñe de manera aleatoria solamente a las neuronas. Esta no va a teñir a lo que viene siendo las células de la glía
y es por ello que resalta muy bien el componente neuronal del sistema nervioso. ¿Ok? Algo muy característico es que podemos observar la forma o la estructura de las neuronas. Nuevamente, poder analizar todo esto llevó años de estudios e investigación. Tenemos a la neurona con el soma neuronal, sus dendritas con sus ramificaciones, y algunas de ellas pues van a presentar, y en algunas de ellas, vamos a poder observar el axón. Todas presentan axón, simplemente por el nivel de corte no se observa sus dendritas. ¿Ok? Creo que en este ejemplo se observan mejor. Sí, muy bien. En este ejemplo se observa muy bien lo que viene siendo el soma neuronal. Ahorita va a cargar la imagen, ok, tengan paciencia. Las dendritas, que presentan sus ramificaciones, y un axón. Recuerden que el axón es único, no se ramifica. Por eso sé que esta parte es el axón. Y ese es el método de Golgi, muchachos. Es una tinción muy bonita, parece un cielo estrellado. Nos tiñe solamente las neuronas y lo pueden estudiar en cualquier parte de la laminilla. ¿Ok? Cuando ustedes tengan chance, agarren el libro, vénganse a la página y estudien cualquier órgano que ustedes quieran. Todo lo que estudien les va a servir a futuro, ya sea de embriología, histología, patología, anatomía, de lo que sea. ¿Ok? Muy bien, jóvenes estudiosos de la medicina. Continuando con lo que viene siendo una tinción de inmunistoquímica, en este caso se ha utilizado una proteína de choque caliente, o así es la traducción del inglés. ¿Ok? Vamos haciendo un acercamiento. Todo lo que estamos estudiando hasta ahorita es cerebelo. Un acercamiento de cómo esta proteína nos ayuda a teñir lo que viene siendo o más bien nos ayuda a teñir a la célula, a la neurona o célula de Purkinje. Nuevamente tenemos cerebelo, su capa granular, su capa molecular, ¿ok? Y el estudio de inmunistoquímica, podemos observar cómo tiñe el soma de la célula, pero también nos ayuda a definir hacia dónde se proyectan sus dendritas. ¿Okay? De hecho, eso es una de las funciones principales de este estudio. No se parecen las imágenes de inmunistoquímica que yo les presenté en la clase, ya que aquellas son para fines de diagnóstico y estas son para fines de investigación. Por eso está un poquito más generalizada la tinción. Tenemos un fondo con hematoxilina que nos ayuda a teñir de color azul a los núcleos del resto de células de la glía y nos da ese contraste. Pero lo principal es observar esta tinción con el cromófobo que tiñe al citoplasma de la célula, y recuerden que el citoplasma corresponde tanto al cuerpo como a las dendritas y al axón neuronal. Aquí está muy bien en esta parte, está muy representativa, ¿ok? Este estudio de inmunistoquímica. Hay métodos un poquito más específicos, son métodos un poco más laboriosos, más caros, pero valen la pena hacerlos. Un ejemplo de ellos es este estudio de inmunofluorescencia, en el cual estamos observando, con diversos probetas que contienen, que se les añade diversos cromófobos, algunos verdes, otros azules, otros rojos, para poder dar estos contrastes y brindarnos esta imagen tan maravillosa de lo que viene siendo el cerebelo. Haciendo un acercamiento podemos observar cómo resalta de color verde fluorescente las células de Purkinje, ¿ok? Como estas delimitan y separan muy bien la capa molecular de la capa granulosa. El cuerpo es perfecto, tiene los espacios muy bien delimitados y nos brindan estas imágenes hermosas que, si las mezclamos con la teoría, las vamos a poder comprender y apreciar de una mejor manera. Tengan paciencia, muchachos. Bueno, continuando con el tema en lo que carga la imagen, es muy importante notar que la principal función de este estudio de inmunofluorescencia, bueno, en este caso lo hicimos con fines de estudio, de investigación, podría decirse, es poder resaltar el trayecto de una célula de Purkinje y cómo ésta se va presentando sus dendritas a lo largo de toda la capa
molecular, ¿ok? Que de hecho casi toda la termina tiñendo de color verde, ya que en esta laminilla resaltan que lo que se tiñe de color rojo son las células de la glía. Por lo general podemos observar que las células de la glía corresponden solamente a estas fibras rojizas, que son pues el citoplasma de las células, y el resto de color verde, que es todo el fondo o la mayor parte del fondo, corresponde a las dendritas de las células de Purkinje. Entonces, una sola célula puede comunicarse con varias células a la vez. Es una tinción muy bonita, observen esta toma. ¿Okay? Y todo ello pues, va a presentar un solo axón. Es por ello que no se observa de una manera prominente el color verde en la capa granular, ¿verdad? Porque el axón es único y aparte que la capa granular contiene muchos núcleos de células de la glía. Por lo tanto, el núcleo es azul y el citoplasma está con este rojo. Observen qué bonita imagen, es como observar un paisaje. ¿Okay? Así de hermoso es el cuerpo, muchachos, y así de perfecto es el cuerpo. Y ustedes que tienen el privilegio de poder estudiarlo. Utilizando otra tinción, en este caso vamos a estudiar una tinción muy específica, la cual en realidad es una tinción que nos ayuda a identificar una sola célula, por así decirlo. Tenemos esta tinción con amarillo lucifer, es el nombre que contiene la tinción, ¿verdad? Se inyecta en una célula, cómo es que ésta lo agarra o por medio de qué canales o poros lo va a absorber la tinción, pues eso es aún así desconocido o carezco de ese conocimiento, pero lo que sé es que esta tinción se va a inyectar dentro de la célula o esta lo va a absorber y la va a resaltar de esta manera fluorescente de color amarillo. Es una imagen muy bonita porque podemos observar cómo una sola célula presenta diversas ramificaciones que la conecta con miles o al menos cientos de neuronas a la vez. Una sola neurona se comunica con cientos de neuronas mediante sus dendritas. Observen esa forma arborescente, de hecho parece como si fuera la raíz de un árbol, y su axón en el polo contralateral. ¿Okay? Muy bien. Y ya para finalizar vamos a hablar algo que comentaron ustedes en el tema de núcleo y es acerca de la mitosis. Aquí tenemos unos bloques celulares en el que ahora vamos a estudiar las diversas partes de la mitosis en un mamífero. Varían un poco en la mitosis vegetal, que también lo vamos a ver más adelante. Para ello tenemos lo que viene siendo la profase, que es la condensación de la cromatina. La metafase, que es cuando estos se van a unir a lo que vienen siendo los microtúbulos y a los centrómeros. La anafase, cuando hay una división de las cromosomas. Y la telofase, cuando se forman las dos células hija. Un ejemplo de lo que viene siendo la profase, esta la podemos dividir en profase temprana y prometafase. Si analizamos lo que viene siendo una fase temprana de esto, vamos a observar en el cual la cromatina se está condensando y se coloca en el centro de la célula, como lo podemos observar aquí, ¿verdad? En comparación con otras células aledañas en la cual sí hay una condensación de la cromatina, pero en este caso es más que nada es heterocromatina y la eucromatina por la actividad celular. Pero lo más importante es observar esta zona donde ya hay una destrucción casi del núcleo por lo que viene siendo esta condensación de la cromatina. Aquí tenemos pues una porción de lo que viene siendo la anafase con sus microtúbulos, sus centrómeros, pero lo vamos a estudiar más adelante. La prometafase es cuando ya esta cromatina condensada se coloca en el centro de la célula y a ella se le van a añadir los microtúbulos, ¿ok? Como lo podemos observar aquí. También se observan algunos centriolos, ¿ok? En los extremos de la célula, como lo podemos observar aquí. Centriolos, microtúbulos y la cromatina ya en el centro. En este punto los microtúbulos ya están escogiendo qué cromosomas se van a llevar a cada uno. Recuerden que la división es perfecta, es exactamente, ¿ok? No va a llevarse una célula 2 cromosomas 5 y la otra célula se va a llevar 2 cromosomas 6, por así decirlo, pero sin tener su par 5. No, se llevan exactamente la mitad, se dividen a la mitad los cromosomas.
Es muy perfecto el cuerpo, muchachos, muy inteligente. La metafase, pues es cuando ya vamos a obtener alineación de los cromosomas. Aquí ya están bien seleccionados por los microtúbulos qué cromosomas se van a ir para cada célula hija a sus centriómeros. Ok, como lo podemos observar aquí. Continuando con la anafase, es cuando ya hay una separación. De hecho, ya se escogió, ok, qué cromosomas se separaron. Aquí hay una separación. De hecho, podemos observar este espacio claro entre estos cromosomas porque ya se separaron, ¿okay? Dependiendo qué tan avanzada esté. Por ejemplo, aquí lo obtenemos en una etapa más avanzada. ¿Ok? Nuevamente, anafase, una separación. Metafase, cuando hay una condensación completa de los cromosomas y una agregación completa de los microtúbulos. Tenemos dos ejemplos, ¿verdad? De anafase y metafase. Y su extensión a los polos opuestos, que esa es una parte avanzada de la anafase. Continuando con lo que viene siendo la telofase, pues es cuando estas células ya se han separado casi por completo, cada una empieza a desarrollar su propio citoplasma, e incluso la membrana citoplasmática está a punto de separarse. Okay, tenemos varios ejemplos de la telofase, dos células hijas, ahora sí, formadas. No solamente se ha jalado los cromosomas, sino que ahora ya están en el centro de la nueva célula hija. Y la citoquinesis, ok, es cuando estas células ya se han separado por completo. Se parece mucho a la imagen anterior. Vamos a buscar otra más avanzada como esta. Incluso el citoplasma ya está totalmente dividido. Son imágenes muy bonitas que incluso ni siquiera el libro las tiene. Son ejemplos muy exactos acerca de la materia histología. Si estudiamos todo esto en una raíz de cebolla, que es lo que se está observando en esta imagen, ok, vamos a observar pues muchas características. Primeramente las celdillas que comentamos anteriormente, ¿verdad? Que son celdillas uniformes, de ahí viene el nombre de célula. Ahora ya se ha descubierto que contienen un núcleo, posterior a esto el aparato de Golgi, se continúa con la mitocondria, y así cada vez vamos descubriendo más cosas de estas células. Comenzamos con la interfase, que es un estadio en el cual la célula presenta su mitosis detenida, ¿ok? No ha avanzado a la siguiente fase de la mitosis. La profase, que es la condensación de los cromosomas de una manera aleatoria. Okay, lo podemos comparar con el resto de células aledañas a ella. La metafase, que es una condensación, ahora sí, con la presencia del uso mitótico, o los microtúbulos, y el alineamiento. La anafase, en el cual ya hay una separación de estas. Okay. Y la telofase, donde ya se están formando las dos células hijas. No me gusta mucho este ejemplo. Aquí está otro. Ya están formando las dos células hijas. Muy bien. Esto, muchachos. Ok, aquí te aparece lo que viene siendo anafase, telofase. Ya las células están separadas. Está por desarrollarse su propio membrana citoplasmática, su propio citoplasma. Están condensadas en el centro cada una. A diferencia de estas que todavía se observa el estiramiento de los microtúbulos de esos cromosomas. ¿Ok? Aquí está entrando en profase. Entonces observa el nucleolo, pero ya está en la condensación de las cromatinas. Anafase. Okay. Ustedes lo pueden buscar de manera aleatoria. Anafase. Profase. Entre otros, ¿ok? Con lo que viene siendo la metafase. Muy bien. Ok, muchachos, y eso es todo por este capítulo. No se les olvide estudiar. Recuerden que la mitad del examen es práctico. Se pueden basar en las laminillas del libro y en lo que viene siendo esta clase virtual. La otra mitad del examen es teórico, así que no dejen de leer la teoría del libro. Les mando un saludo, muchachos, y seguimos en contacto.